Bueno, continuamos con la clase. Ya vimos lo que son los enlaces iónicos. En los enlaces iónicos, los átomos se enlazan de forma electrostática. Uno de los elementos tiene que ser un metal, mientras que otro de los elementos tiene que ser un no metal. El metal pierde electrones para adquirir una configuración de gas noble y adquirir estabilidad, mientras que el no metal gana electrones para así adquirir configuración de gas noble. Hay una pérdida y ganancia de electrones. Sin embargo, en un enlace covalente, pues no hay pérdida ni ganancia de electrones, sino que se comparten los electrones, de manera que esos electrones se encuentran tanto en un átomo como en el otro. Vamos a ver algunos ejemplos, empezando por el más sencillo, que es el de la molécula de hidrógeno. En esta molécula, pues nosotros tenemos dos hidrógenos, cada uno con un electrón, con una terminación S1. Entonces, para tener una configuración de gas noble, cada uno de estos hidrógenos va a necesitar un electrón. Entonces van a compartir el único electrón que tienen, de manera que ambos van a tener dos electrones. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto el electrón original del hidrógeno 1 como el electrón del hidrógeno 2 van a estar girando en el hidrógeno 1, pero también van a estar girando en la órbita del hidrógeno 2. Por lo tanto, ambos hidrógenos van a tener una configuración S2 o de helio. Entonces hay que tomar en cuenta que los electrones están en ambos átomos. Entonces aquí no hubo ni pérdida ni ganancia de electrones. Ese es un ejemplo sencillo. El siguiente es cuando tenemos la molécula de flúor. En cada uno de esos flúors vamos a tener 7 electrones y una configuración S2 P5. Entonces a cada flúor le falta un electrón para tener una configuración de gas noble, en este caso de neón. Entonces van a compartir este electrón que se encuentra desapareado o libre para así tener una configuración de gas noble. Entonces el flúor 1 con sus 7 electrones y el flúor 2 con sus 7 electrones. Aquí es muy importante que los enlaces se van a llevar a cabo con mínimo un electrón de cada átomo, pero pueden haber enlaces dobles y triples que vamos a ver más adelante. Entonces de esta manera este flúor tiene 8 electrones de valencia más 2 internos y tiene configuración de neón. Y a su vez el otro flúor tiene 8 electrones de valencia y también una configuración de neón. Los electrones que participan en el enlace se llaman electrones enlazantes, mientras que los electrones que no participan en el enlace, como son estos de aquí, se denominan pares de electrones libres. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3 pares de electrones libres en cada flúor. Bueno, todo esto se puede representar con los puntos de Lewis y existe una regla muy importante que fue propuesta por Lewis y es la regla del octeto. donde pues también vamos a ver algunas excepciones, entre ellas el átomo de hidrógeno,
ya que el hidrógeno, pues al solo tener un electrón, difícilmente o prácticamente nunca va a tener 8 electrones alrededor de él. Sin embargo, la mayoría de los átomos van a cumplir con esta regla del octeto. Entonces aquí vimos los enlaces con los fluors. Tenemos 2, 4, 6 electrones más 2 que se están compartiendo, hacen un total de 8 electrones más los 2 internos. Y para el otro fluor, pues lo mismo, tenemos 2, 4, 6 electrones libres más 2 que se están compartiendo, hace un total de 8 electrones. El hidrógeno no cumple con la regla del octeto y el oxígeno tiene una configuración S2P4 con 6 electrones de valencia. Le hacen falta 2 electrones para poder tener una configuración de gas noble. Aquí hay 2 hidrógenos, cada uno le va a compartir un electrón. Ninguno de estos elementos es metálico, por lo tanto no se van a donar, se van a compartir. Entonces aquí un hidrógeno comparte un electrón con un electrón del oxígeno. El otro hidrógeno comparte un electrón con otro electrón del oxígeno. Los voy a representar aquí. Entonces ponemos un electrón que se tiene que compartir para formar un enlace. El enlace está formado por mínimo 2 electrones. Entonces, en este caso, pues tenemos un electrón de cada lado, con los cuales se van a enlazar un electrón de un oxígeno y otro electrón del otro hidrógeno. Entonces así se forma la molécula del agua. El oxígeno pues cumple con la regla del octeto y los hidrógenos no. Bueno, esos son casos donde formamos enlaces simples, donde solamente se comparte un electrón por cada átomo. Sin embargo, pues existen enlaces múltiples, cuando se comparten 2 electrones por átomo o 3 electrones por átomo. Entonces vamos a ver las distintas moléculas que tenemos aquí. La primera de ellas es el dióxido de carbono, ¿no? Entonces el dióxido de carbono está formado por un átomo de carbono y 2 de oxígeno. Entonces carbono tiene 4 electrones de valencia. Ya no voy a poner la configuración electrónica, ustedes ya saben cómo identificar cuántos electrones de valencia tiene cada átomo, dependiendo del grupo en el que se encuentren. Oxígeno tiene 6 electrones de valencia y tenemos 2. Entonces, ¿cómo sabemos cuántos enlaces se tienen que formar? Bueno, tienen que cumplir con la regla del octeto, con algunas excepciones. Hasta el momento solamente hemos visto como excepción el hidrógeno. Entonces, se tiene que cumplir con la regla del octeto. Bueno, vamos a empezar. El átomo central va a ser carbono. Entonces, este carbono mínimo va a formar un enlace con el oxígeno. Entonces vamos a dibujar el oxígeno y representar un enlace. Le quedan 5 electrones a ese oxígeno. Del otro lado colocamos otro electrón del carbono y un electrón del oxígeno y sus otros 5 electrones. Bueno, aquí pues faltan 2 electrones de carbono. ¿Cómo saber si se forman más enlaces después del enlace sencillo? Bueno, en una molécula neutra no vamos a tener, o difícilmente vamos a tener, números de electrones impares alrededor de un átomo. Aquí tenemos 5 electrones, por lo tanto no es estable ese oxígeno, por lo tanto se tienen que formar más enlaces. También no cumple con la regla del octeto. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrones. Le hace falta 1 a cada oxígeno
Para el carbono tenemos 2, 4 y 6 electrones. Por lo tanto le faltan 2 más. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este electrón lo vamos a compartir con el oxígeno de su izquierda, así como otro electrón de ese oxígeno. Estamos formando un enlace doble. Y vamos a hacer lo mismo con el oxígeno del otro lado. Entonces, lo siguiente es verificar si se cumple con la regla del octeto. Empezamos con los oxígenos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 electrones. Aquí ya se cumple con la regla del octeto. Lo mismo va a ser para el otro oxígeno, ya que son similares. Y ahora para el carbono tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. También cumple con la regla del octeto. Entonces, cuando nosotros formamos un enlace sencillo y no se cumple con la regla del octeto, proponemos un enlace doble, vemos si se cumple con la regla del octeto. Si no se cumple, pues vamos a ver que se proponen más enlaces, ¿no? Entonces, esa sería la molécula del dióxido de carbono representada con puntos de Lewis. Otra forma de representarlo sería con los enlaces dobles y los pares de electrones libres. Enlace doble y par de electrones libres. Entonces, ese es uno de los ejemplos. Vamos a pasar con el siguiente. El siguiente es la molécula de eteno. Entonces tenemos 2 carbonos y 4 hidrógenos. Cuando nosotros tenemos hidrógenos, cada uno de ellos solamente tiene un electrón disponible para formar enlaces. Por lo tanto, en moléculas grandes no se pueden encontrar en el centro, ya que solamente podrían formar un enlace. Por lo tanto, los hidrógenos se encuentran siempre en las esquinas. Por lo que el átomo central son los carbonos, mientras que los hidrógenos serían los átomos de las orillas. Si nosotros ponemos un hidrógeno en el centro, pues no puede formar dos enlaces porque solamente tiene un electrón y sería incorrecto. Entonces colocamos los 4 electrones del carbono, de cada carbono, los electrones de los hidrógenos, y vamos a empezar a formar enlaces. Entonces vamos a tener que formar un enlace con cada uno de los hidrógenos. Por lo tanto, se va a compartir un electrón con cada uno de ellos. Entonces compartimos un electrón con un hidrógeno y otro electrón con otro hidrógeno. Entonces le queda un electrón libre y tiene que formar mínimo un enlace con el otro carbono. Y lo mismo para el otro carbono. Bueno, si lo vemos de esta manera, pues los hidrógenos no cumplen con la regla del octeto, pero son una excepción. Este hidrógeno ya tiene sus 2 electrones, este hidrógeno también, y lo mismo para los 4 hidrógenos. Cada uno va a tener sus 2 electrones. Ahora nos vamos a los carbonos. Este carbono tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrones. Otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrones. Y lo mismo el otro carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y tienen un electrón desapareado impar. Por lo tanto, van a participar en la formación de otro enlace, formando un enlace doble. De esta manera, este carbono tiene 2,
4, 6, 8 electrones y ya cumple con la regla del octeto. Lo mismo para el otro carbono, 2, 4, 6 y 8. Entonces esa sería la configuración electrónica. Observe que primero definimos quién es el átomo central. Vimos que no puede ser hidrógeno porque solo puede formar un enlace. Y nos pasamos a formar un enlace sencillo, luego uno doble. Y de esta manera vimos que se cumple con la regla del octeto. Continuamos. Vamos a pasar con la molécula de nitrógeno. Tenemos 2 nitrógenos, cada uno con 5 electrones. Entonces mínimo tenemos que formar un enlace. De esta manera. Entonces vemos si cumple con la regla del octeto. Tenemos 2, 4, 6 electrones para cada uno de los nitrógenos. 2, 4, 6. No se cumple con la regla del octeto. Por lo tanto, vamos a compartir otro electrón. Vemos que tenemos ahora 2, 4, 6, 7 electrones. 2, 4, 6, 7 electrones. Sigue sin cumplirse con la regla del octeto. Y también tenemos número impar de electrones. Por lo que vamos a continuar proponiendo enlaces cuando nosotros no conocemos la estructura de Lewis. Quitamos otro electrón desapareado y lo colocamos en el centro. De esta manera vemos la cantidad de electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para este nitrógeno. Y 8 para este otro nitrógeno. Cada uno cumple ahora con la regla del octeto. Formando un enlace triple y con 2 electrones o un par de electrones desapareados. Otra forma de representarlo sería con el enlace triple y los electrones libres. Vamos a pasar con la última molécula, que es la molécula de etino. En esta molécula es similar a la de eteno, sin embargo solamente tenemos 2 hidrógenos. Nuevamente los hidrógenos van en las orillas y los carbonos van en el centro. Entonces vamos a formar enlaces. Mínimo se tiene que formar un enlace entre cada uno de los componentes. Entonces aquí los hidrógenos ya cumplen su papel con sus 2 electrones. Y aquí cada uno de estos carbonos participó con 2 electrones. Les quedan 2 libres. Entonces tenemos 2, 4, 6 para cada carbono. Vamos a formar otro enlace. Y tenemos 2, 4, 5, 6, 7. 2, 4, 5, 6, 7 para cada carbono. Entonces vemos que con enlace sencillo no cumple la regla del octeto. Con enlace doble tampoco. Formamos un enlace triple. De esta manera, pues ya se cumple con la regla del octeto para cada uno de los carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y lo mismo para el otro átomo de carbono. Ambos tienen 8 electrones. Y bueno, la otra forma de representarlo es el enlace triple y el enlace sencillo con los hidrógenos. Entonces, como vemos en los enlaces covalentes, pues están compartiendo electrones. Se puede compartir 1, 2 o 3 electrones.
no vamos a ver enlaces cuádruples. ¿Ok? Es diferente que este carbono pueda formar 4 enlaces, pero no va a haber enlaces cuádruples. ¿Ok? Si ustedes me ponen esto, es incorrecto. Lo digo porque ya ha ocurrido en estos cursos. Bueno, vamos a continuar. Aquí podemos ver una pequeña tabla con longitudes de enlace. En su parte izquierda vemos carbono-hidrógeno, 107 picómetros de distancia, carbono-oxígeno, 147 picómetros de distancia, oxígeno-hidrógeno, 96 picómetros de distancia. Si comparamos oxígeno, hidrógeno y carbono-hidrógeno, vemos que es menor la distancia entre oxígeno e hidrógeno. Esto está relacionado a lo que ya vimos de electronegatividad. El oxígeno es más electronegativo que el carbono. ¿Qué quiere decir? Que atrae más la densidad electrónica que el carbono. Lo que quiere decir que va a atraer más la densidad electrónica del hidrógeno y lo va a acercar más hacia él. Entonces este hidrógeno se va a acercar más al oxígeno de lo que se acerca al carbono, disminuyendo la distancia. ¿De qué otra forma se disminuye la distancia? Pues bueno, si nosotros tenemos un enlace doble, por ejemplo aquí tenemos el enlace sencillo y abajo el enlace doble, vemos cómo disminuye la distancia. Si nosotros tuviéramos un enlace triple, disminuye aún más. Si tenemos un enlace covalente no polar, que se me pasó decirlo, existen dos tipos de enlace covalente. Covalente polar, entre dos átomos no metálicos distintos, y el covalente apolar, entre dos átomos no metálicos iguales. En este caso, ambos átomos son iguales, por lo tanto, no hay una diferencia de electronegatividad, lo que produce que la distancia entre ambos átomos sea mayor. Si nosotros avanzamos, vemos cómo tenemos un enlace doble. Al compararlo con el enlace sencillo, la distancia disminuye. Al tener un enlace triple, la distancia disminuye aún más. Entonces, si representamos la distancia, de enlace, vemos cómo disminuye conforme tenemos un mayor número de enlaces. Bueno, en esta otra tabla nosotros vamos a ver o comparar algunas de las propiedades en las que son diferentes los compuestos iónicos de los compuestos covalentes. Aquí tenemos cloruro de sodio y aquí tenemos tetracloruro de carbono.